Tengo el gratísimo honor de presentarles a mi estimado amigo Freddy Pérez. Él es de Venezuela, técnico superior universitario en agroalimentos. Ha trabajado los 10 últimos años enseñando a los productores agropecuarios a mejorar la productividad y sostenibilidad de las prácticas agropecuarias. Trabajó en Lácteo Los Andes en Venezuela y está con nosotros al aire. Buenos días, Freddy. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Ana. Contento, muy contento de que me permitas compartir con tu gente, con tu hermoso público. Bien, bien. Tan prestigioso programa. Bueno, es un gusto enorme para mí poder charlar con mi amigo y hacerlo al aire tantas veces que lo hemos hecho en privado. Y vamos a empezar un poco presentándote y sobre todo contándonos tu lugar de residencia, un poco el paisaje, así nos vamos imaginando dónde estás. Bueno, sí, yo vivo en Venezuela, al suroeste del país, muy cerca de la frontera, como a 45 minutos de la frontera venezolana con Colombia. Ajá. Y pues la ciudad de San Cristóbal es una ciudad con un clima templado, no sé, algunos 20, 22 grados en promedio. Sí. Y es montañosa la ciudad, dentro de un valle, dentro de las montañas de la cordillera andina. Bien, y con unos paisajes. Y pues, sí, los paisajes cercanos son montañosos. Y pues estuve viviendo un tiempo cuando trabajé en la parte láctea, en los llanos, o en la Piedemonte andino de Venezuela, cerca de aquí del mismo estado. Sí. La frontera con Barinas y Apure, Bien. que son estados llaneros venezolanos. Perfecto. Bueno, Freddy, vamos a hablar un poco del mundo lácteo venezolano. ¿Qué animales ustedes utilizan? Si es bovino, caprino, bubalino. Contanos un poco a todos los oyentes a ver cómo está Venezuela en ese tema. Bueno, con respecto al tipo de ganado que se ordeña, es principalmente bovino. Sí. Yo diría en más de un 80% es bovino. Sí. Y la producción es muy predominantemente doble propósito, leche, carne. Sí. Y pues mestizos, generalmente mestizos de Bos taurus, Bos indicus. Bien. Hay un porcentaje, el resto del 20%, pudiéramos decir que un 10% se va hacia la bufalina o bubalina. Sí. Y el resto entre caprino y ovino. Bien, bien. Sobre todo para la zona centro-occidental, sí, y occidental del país. Perfecto. ¿Y cómo son las pymes lácteas venezolanas? Más allá del problema, contanos del problema que ustedes están viviendo? ¿Cómo son? Si son pequeñas, si predominan las artesanías, si predominan las grandes empresas, ¿cómo es el perfil del productor? Fíjate, en más de un 80%, creo que es el 83%, sí, la producción nacional de leche es proveniente de esos pequeños productores de menos de 200 litros al día. Ajá. Bien. Yo diría que el promedio nacional de esos pequeños productores está alrededor de lo que nosotros llamamos una cántara, 42 litros de leche. Bien, sí. Nosotros llamamos tarros. Lo llaman tarros. Sí, okay. Sí. Nosotros le llamamos cántara por acá. Sí. Sí, son tambos muy, utilizando las palabras de ustedes, tambos, son fincas lecheras, sí, muy pequeñas en producción, la mayoría. Sí. Y pero en conjunto hacen esa gran producción y pues es destinada principalmente a queso hecho en finca, sí, o queso artesanal, sí, fresco. Sí. Y el producto lácteo más consumido es el queso fresco aquí en Venezuela. Perfecto. Esas fincas que vos nos estás contando, ¿forman parte de la economía informal o están dentro del circuito formal de la economía venezolana? Es curioso
porque la producción agropecuaria de esos pequeños productores es informal en cuanto a es decir, a la producción en sí misma, porque ellos producen su queso y lo hacen llegar a los mercados locales, pero ellos están registrados todos como dentro de un registro que se llama RUNOPA, que es el Registro Único Nacional de Productores Agropecuarios. Ajá. Entonces, pero no se reporta ante el CENIAT, que es la entidad fiscal venezolana, la producción de esas. O sea que hay un pequeño control de los productores, pero no de la producción en general, ni dónde va, ni la venta, ni nada que concierne a todo este circuito formal. Así es, así exactamente como lo estás diciendo. Hay una producción, un registro que va enfocado sobre todo a ayudar a los productores a conseguir sus insumos, o esa fue la intención en su momento, aunque bueno, los resultados han variado. Sí. Bien. ¿Y cómo está la situación láctea hoy y la futura? Bueno, fíjate, Venezuela está pasando ahorita, y yo me imagino que es de conocimiento para los argentinos, por una situación económica bastante fuerte, precaria, digámoslo así. Sí. La producción ha caído en un 60% con respecto al año 2015. Ajá. Ahorita estamos produciendo cerca de 4 millones de litros diarios, cuando en su momento fueron 12 millones de litros diarios. Bastante menos. Y pues esa producción se ve afectada por varios factores, porque cuando hay, digamos, recesión económica en un país, pues se todas las variables. Sí, claro. Una de las variables fue pues el consumo. El consumo se disminuyó bastante. Claro. Producto también de la diáspora, de tanta migración. Nosotros actualmente tenemos una migración de casi 5 millones de venezolanos que se fueron en un periodo de tiempo muy reducido. Claro. Y pues eso redujo el consumo, y pues también algunos productores que estaban sobre todo en la parte del clima alto, lo que llamamos nosotros ganadería de altura, que son razas Taurus, Holstein, Pardo, que estaban 100% acostumbrados a alimentar con alimento concentrado. Claro. Pues el año pasado decidieron no seguir alimentando al ganado con alimento concentrado porque ya no era viable. Entonces eso redujo también la producción. Y los cortes de luz también ayudaron un poco, ¿verdad? ¿O mucho? Sí, los cortes de luz afectaron la industria grande, pues sobre todo la industria grande, que depende, como tú sabes, y como toda tu audiencia también de seguro lo sabe, pues la cadena de frío está en la producción, en el suministro de la cadena de suministro lácteo. Claro, y hacer también funcionar la maquinaria, las pasteurizadoras, las tinas y todo, se necesita corriente eléctrica, así que es un gravísimo problema. Yo he leído, Freddy, en algunos artículos que la exportación ha sido una salida bastante interesante para la crisis. Contanos un poco eso. Sí, fíjate, hay algunas empresas que, mientras otras empresas fueron bajando lo que llamamos nosotros la Santa María, no sé si en Argentina también se utiliza ese término, bajar la Santa María es cerrar las puertas del negocio. Bajar las persianas, nosotros decimos. Sí, aquí en Venezuela, pues muchas empresas grandes se vinieron en picada, y algunas que eran medianas aprovecharon ese hueco, ese vacío, y pues lograron colocar su producto en países del Caribe, como Curazao, Bonaire, Trinidad, y pues han tenido salidas a esta situación, y pues les ha resultado interesante, beneficioso, les ha permitido mantenerse en pie. Y además, Ana, hay otra parte que es la exportación
no controlada o digamos, el contrabando de extracción. Sí. Lamentable por un lado porque esos recursos no llegan al Estado de la manera correcta, pero ha logrado que estos productores pequeños y medianos que están muy cerca del borde con Colombia se mantengan en pie a pesar de la crisis. A pesar de la crisis. Freddy, quesos análogos, contanos un poco. Bueno, fíjate, aquí en Venezuela tenemos algunos quesos que intentan, digamos, emular a los quesos mozzarella. Tenemos un mozzarella, digamos, rudimentario, que se ve sobre todo en el llano cercano a la frontera, aquí en Apure. Sí. Y en el occidente del país también hay algunas industrias medianas y grandes que han logrado, pues, también tener madurados muy parecidos al Edam, al Gouda. ¿Okay? Sí, los quesos venezolanos tradicionales, que son muy conocidos en el centro del país, lo llamamos el queso de mano, que son quesos también parecidos al mozzarella, quesos cocidos y estirados a mano, pues, por eso se le llama queso de mano, y también conservados en su suero, por eso salmuera, muy parecidos. Muy parecidos a los quesos con ciertos grados de acidez, parecidos también a los quesos frescos que me imagino que se producen por allá. Exacto. Bueno, Freddy, hemos llegado al final. Yo quería seguir charlando, pero el tiempo es medio tirano acá, así que quisiera la próxima vez que nos encontremos que hablemos un poco más sobre el mundo agropecuario latinoamericano, en el cual vos tenés muchísimos conocimientos.